Vale, pues colócate, toma esa toma con la tierra, a base de la columna y con el cojín o donde estés. Sentimos ahí como la tierra tira de nosotros hacia abajo, hay una atracción y desde la coronilla hay otra fuerza que tira hacia arriba, sobre todo al exhalar toda toda la estructura tira de la columna hacia arriba, estira la coronilla y estamos ahí entre esos dos extremos, el tope de la cabeza y la base de la columna, sintiendo ahí esa vertical, esa antena, esa conexión entre cielo y tierra. Ahí colocamos esa respiración lenta, con ese final de la exhalación en la que ayudamos a los pulmones contrayendo la zona de los intestinos, esa coordinación entre esos dos chakras, esos dos centros. Siente ahí como en esa postura, con esa respiración, el pecho se abre y vamos a esa introspección, a observar el cuerpo buscando tensiones en primer lugar. Mira a ver dónde sientes que hay tensión para relajarlo, relajarla. Las tensiones musculares tienen mucho que ver con la mente, con la cabeza, con las ideas, con las emociones. Tratamos de aquí de soltar completamente, de dejar de sentir completamente esa zona. Mira a ver si la cara, suele haber tensiones, a veces en los ojos, en la mandíbula. Observa también hombros, extremidades, las manos, la palma de las manos, los dedos, la planta de los pies. Y para ir a un estado meditativo profundo necesitamos relajar completamente el cuerpo, que no haya ninguna molestia. Es un soltar, un vaciar. Cuando si relajas bien el cuerpo, no vas a necesitar moverte. Hay una relación ahí profunda entre la quietud y la relajación. Es una quietud placentera. Siente ahí como simplemente el sistema respiratorio con todas sus implicaciones actúa.
y observa desde ahí cómo está tu sistema mental, tu sistema neuronal, observando si hay pensamientos, si hay alteración, tratando de atravesar esa barrera mental para ir a la profundidad del ser, a lo más profundo, a lo más interno. El ego habita en la superficialidad, en lo externo, con toda esa atención a a cómo nos ven los demás, a cómo es nuestro envoltorio. Tratamos de atravesar esa barrera egótica para ir a conectar con ese otro ser interior, según vamos practicando yoga, vamos descubriendo esos dos personajes, esos dos egos, esos dos yos, el externo, egótico, y el ser interior profundo. Trata sobre todo de darte cuenta cuando estás en la profundidad, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Puedes notar que de repente hay un flujo de energía. Puedes notar también que hay más luz en la zona del centro de la frente. Y sobre todo es más fácil quizá notar esa alegría que surge cuando llevas la atención más al corazón. Son los tres elementos del samadhi: plenitud física, plenitud de luz y plenitud afectiva. Toda la educación recibida desde nuestros padres a la sociedad ha ido fortaleciendo ese personaje externo. Se trata de volver a la profundidad, volver a la mirada limpia, volver a la mirada infantil, al juego, a la alegría.
para observa, atraviesa ese velo, esas capas de velos y trata de conectar ahí con tu verdadera esencia. Ábrete a esa dimensión del ser que conocemos, que nos ha acompañado toda la vida, aunque estuviera muchas veces tapada por los enredos de la mente. Vivimos en una sociedad cada vez más egótica. Hemos conseguido evolucionar en muchos aspectos, pero el ego al revés que en los demás ha ido creciendo más que disminuyendo. Y vemos dirigentes absolutamente góticos, enloquecidos, inconscientes. Trata de sentir la conciencia interna, la mirada de luz, y llevamos las manos al corazón para desde ahí sentir ese centro y vibrar ese sonido creativo, ese sonido de la creatividad del universo, el Om. Inhala, exhala vaciando. Inhala y comenzamos. Om. Om. Inhala, contempla tu ser, tu interior. Exhala y suelta. Y vamos al calentamiento. Quitamos el cojín y empezamos como siempre con estos círculos, los círculos sufis. Inhalamos cuando vamos para adelante, exhalamos vaciando cuando vamos hacia atrás. Siente ahí las espirales que genera la columna. Cada chakra se mueve en espiral. Siente ahí esos espacios intervertebrales.
Y al llegar al frente cambiamos el sentido. Ahí vamos al centro. En el centro inhalamos, mula banda, contracción de ano, genitales y ombligo. Exhala. Y tal como estamos, vamos a hacer unas flexiones espinales. Ponemos las manos por encima de los tobillos. Inhalamos, sacamos bien el pecho, abriendo bien. Exhalamos, caemos hacia atrás, abriendo también todas las vértebras. Intenta que la cabeza se mantenga, que no caiga. Últimos segundos, si quieres acelerar un poquito. Inhala al centro. La banda de nuevo. Tira también de la coronilla. Exhala y suelta. Estiramos piernas, soltamos. Arriba y abajo y a los lados. Hacemos esos giros de tobillos con respiración larga y profunda. Y cambia el sentido. Inhala y tira con fuerza hacia atrás. Exhala y suelta. Y vamos a coger la pierna izquierda, la pierna derecha, perdón. Inhalamos y abrimos. Exhalamos, cerramos y nos inclinamos hacia adelante. Inhala, exhala, cambiamos despacito de pierna y repetimos con el otro lado. Inhala, exhala, deshacemos. Suelta si quieres ahí un poco de nuevo y vamos a estirarnos sobre la pierna izquierda. Inhalamos, estiramos arriba.
Vamos allá a colocarnos. Si necesitas doblar un poco al principio la rodilla, luego puedes estirarla. Y respira lento, profundo y sonoro, tratando de ir a una relajación profunda. Observa cómo desde la relajación puedes estirar más y más y más, tratando de llevar la frente hacia la rodilla. Inhala y retén. Exhala y suelta muy, muy despacio. Cambio de pierna. Colocamos ahí, inhalamos, estiramos arriba, nos colocamos en la posición. Inhala, retén y perfecciona la postura. Exhala, deshacemos. Vamos despacito a gato vaca. Vamos a inhalar, como siempre, levantando la barbilla a la postura de la vaca. Exhalamos, vamos a la posición del gato, bajando la cabeza y estirando bien, abriendo bien las vértebras. Empezamos muy despacio, sintiendo la columna. Y según sientas que puedes ir un poquito más rápido, busca ahí un ritmo que te guste. Estamos en los últimos segundos. Inhala arriba, retén, exhala, mueve un poco y vamos a ir a la postura del triángulo. Más acá. Metemos los pies hacia adentro para ir a levantar las caderas, a estirarnos ahí bien. Coloca la cabeza entre los brazos y respira ahí largo, profundo, tratando de hacer un triángulo perfecto.
Inhala, retén. Exhala, deshacemos. Mueve un poco. Vamos a girar ahora una de las manos hacia afuera. Apoyamos sobre esa mano. Con mucho cuidado hacemos ahí círculos desde el hombro, sintiendo el estiramiento del brazo, la muñeca, los dedos. Respiración larga y profunda. Cualquier molestia paráis. Inhala. Deshacemos. Exhala. Cambiamos de mano. La giramos hacia afuera. Colocarla con la mano hacia atrás. Con los dedos hacia atrás. Y ahí hacemos esos círculos desde los hombros. Inhala, exhala, deshacemos. Y vamos a inhalar en vaca ahora. Exhalar en bebé con los brazos estirados. Vacíate bien. Estírate bien ahí. Al final de la exhalación, inhalamos subiendo muy despacio. Y exhalamos también. Vamos cada uno a su ritmo. Inhala arriba. Mueve la banda. Exhala y suelta. Y vamos a sentarnos, postura fácil, con el cojín. Ahí vamos a hacer primero respiración gástrica. Inhalamos en 3 por la nariz. Exhalamos de cañón por la boca, contrayendo la zona del ombligo. Llénate completamente aquí al inhalar y vacía de golpe al exhalar. Inhala llenándote de aire. Exhala vaciando. Inhala llena de nuevo, Mula Bandha y Alandara.
Sube, sube la energía. Exhala. Vamos a hacer retención en vacío. Inhala llenando. Exhala vaciando completamente y retén en vacío. Inhala. Exhala, respira normal. Observa cómo te encuentras. Y vamos a colocar las manos cruzadas. Los vamos a colocar detrás de la cabeza. Vamos a inhalar, girar hacia la izquierda, exhalar, girar a la derecha. Métete en el ritmo. Inhala al centro, Mula Bandha y Alandara. Abre, sube, 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 sube. Exhala. Relaja. Al siguiente vamos a quitar el cojín. Volvemos a cruzar las manos, pero esta vez detrás en la espalda. Inhalamos en la vertical, exhalamos, nos inclinamos hacia adelante y subimos los brazos lo que puedas. Empieza suave, como todos los ejercicios, vamos de menos a más. Inhala arriba, la banda y al andar, estira, estira, estira. Exhala, relaja, si quieres estirar las piernas. Y tal cual estamos, con las piernas estiradas, vamos a colocar las manos mirando hacia atrás para inhalar, levantar las caderas, dejando caer la cabeza hacia atrás, exhalar y bajar. Tira para atrás de la cabeza, apoyamos en los talones,
Inhala, exhala. Vamos a la vertical, inhalamos. Mula Bandha y Alandana. Exhala. Suelta un poco si necesitas. Y el siguiente vamos a colocarnos de pie. Vamos separando un poquito los pies. Si queréis ayudaros a hacerlo más fácil, vamos a ir a la postura del cuervo. Podéis poner algo para levantar un poco los talones, si no, sin nada, un poquito abiertos los pies y separados. Colocamos las manos con los índices estirados. Vamos a inhalar, perdón, exhalamos bajando, inhalamos subiendo. Respiración poderosa te va a ayudar. Inhala arriba, exhala, movemos un poco, hombros hacia atrás, arriba y abajo, subimos los dos, soltamos. Y el siguiente, vamos a inhalar arqueándonos hacia atrás, exhalar, vamos a tocar el suelo. Arquéate bien al inhalar, vacíate al exhalar. Inhala arriba, exhala, suelta. Siente la vertical unos instantes. Y el siguiente vamos a separar un poquito más las piernas. Vamos a colocar los brazos más o menos en diagonal. Inhalamos en esa posición. Exhalamos, vamos hacia la izquierda. Inhalamos, vamos hacia la derecha. Movimiento lento aquí. Sintiendo el cuerpo.
Inhala al centro y estírate arriba. Exhala y suelta. Mueve un poquito el cuerpo. Y vamos a terminar con patadas al aire, manos a las caderas. Har, 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 har. Como si le dieras una pelota, una buena patada. Har, 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 har. Sintiendo el punto del ombligo cuando dices har, 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 soltando toda la pierna en cada patada. Har, 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 har. Inhala, exhala, mueve un poco el cuerpo, vamos a la vertical. Inhala, Mula Bandha, Yalandhara, Udiyana, Mahabandha, las tres bandas. Coloca bien la columna bien recta. Inhala y contrae. Exhala y suelta. Y nos vamos ya a sentarnos para la meditación. Si necesitas abrigarte, también es buen momento para un poco de hidratación. Coloca las manos en la postura que quieras, tanto si estás en cojín como si prefieres estar en silla, la columna bien recta, bien apoyada en el suelo o en la silla o en el cojín. Volvemos a ese proceso de la postura, la respiración, Pratyahara, Dharana y Dhyana. El yoga es una repetición de pequeños gestos. A base de la repetición conseguimos la maestría, relajar el cuerpo, parar la mente. El acto de observar la cabeza, el ser espectador de lo que está pasando dentro. Eso nos lleva a salirnos a esa película en la que nos tiene inmersos el ego. El ego es un creador de problemas, un creador de líos, toda su supervivencia como personaje se basa en ese enredo permanente, en ese conflicto, en esas peleas, es donde más le gusta estar. Estamos tratando de salir de ese cuartucho, de ese tugurio,
en el que habitualmente estamos metidos para ir a ese espacio de infinitud, a esa otra dimensión de la conciencia que tiene que ver con el ánima, que tiene que ver con la energía, no tanto con el cuerpo, con la forma, sino con el espíritu, con la energía, con la vitalidad, con la luz. Repetimos en cada crilla, en cada práctica, dos veces este posicionamiento para llegar a la profundidad. Es día a día que vamos cambiando algo que hemos ido generando durante muchos años, cuesta mucho cambiarlo. Tenemos ahí esos automatismos mentales, automatismos de pensamiento, pensamientos que nos generan emociones negativas, que se quedan acumuladas, se quedan dando vueltas en el inconsciente. Es un arte de día a día, buscando con esas ganas, con esa intensidad, ir profundizando, ir sintiendo, ir diferenciando, diluyendo esa mente egótica, diluyendo esa mente mal programada. Se han programado en ser todos distintos y en esos distintos estar contra el que no es como tú. Seguimos con los nacionalismos, con los racismos, con los sexismos, con la diferenciación del otro, del emigrante. Son educados en la competitividad, en la lucha, en la pelea. Vamos aquí a la paz, al silencio, a la profundidad y a la unidad. Abre tu espacio interior, tu verdadera identidad. Día a día, momento a momento, presente a presente, el pequeño acto de parar, el pequeño acto de observar, y el pequeño acto de abrirte a esa otra dimensión, no se trata de quitar el ego, sino se trata de trascenderlo, se trata de no creernos las películas que nos cuenta. La mente es maravillosa y muy bien manejada es una joya, pero mal manejada es una pesadilla.
Date cuenta cuando aparece y date cuenta cuando no está. Es una diferencia ahí sutil, un matiz. Entra sin que te des cuenta, como por una ventana, y te atrapa en sus redes. Es aprender a darse cuenta de cuándo ha entrado, de aprender a reconocer cuando estás en ese espacio de conciencia, de samadhi, de bienestar, de unidad, de conexión. Ralentiza la respiración, profundiza. Trata de sentir ese espacio de goce, ese espacio de luz y ese espacio de energía. La mente enredada nos agota en su disparate. Cuando paramos la mente, volvemos a ese estado de niño lleno de energía, esa plenitud energética, como cuando te tirabas por el tobogán o cuando salías al recreo dando botes. Satchitananda, la visión de la realidad del yoga. Cuando entras en estados meditativos profundos, como que se te olvidara respirar, como que fuera todo mucho más lento, esa quietud, ese silencio, esa paz. Siente ahí tu energía interior, la energía de la profundidad que viene de esa conexión con el universo.
el gusto de la quietud, el gusto del vacío. Y llevamos las manos al centro del corazón, primero la derecha, luego la izquierda. Hacemos ahí un pequeño masaje en círculos. Exhalando por la boca unas cuantas veces. Expandiendo esa energía. Sintiéndola. Y vamos a terminar con esa invocación a la verdadera identidad, con el Satnam. Inhala, exhala, inhala y comenzamos. Satnam.